¿Puede este celular de 2019 desbloquear todo el potencial de nuestra PlayStation 4? Acompáñame y lo descubrimos juntos. Vamos a ello. Bueno, mi gente, aquí estamos pues en mi setup. Me disculpan, ahí lo cutre mi setup. Ahí les presento mi PlayStation 4 versión Frankenstein, la cual la tengo ahí con una fuente de poder ahí fantasmagórica. Miren ahí lo cutre, oye, lo cutrecillo, pero es lo que toca porque pues no tenía otro reemplazo. Esto me lo regaló, esta Play 4 me lo regaló mi amigo Miguel Ángel. Desde aquí un saludo para Miguel Ángel. La tenía prácticamente cerca al mar, la tenía destrozada y pues la pude recuperar. Le cambié el disipador, todas esas cosas, y bueno, ahí está funcionando con esta pequeña chapucilla que hice. Y pues la programo con el ESP32S2. Vamos esta vez a probar el Droid, a ver qué onda. Entonces bueno, aquí tenemos nuestra PlayStation 4. Vamos a desconectar aquí el ESP32 porque no lo necesitamos ahorita. RAM, lo desconectamos y bueno, ¿qué vamos a necesitar también? Lo que vamos a necesitar es, pues bueno, esta mofita, que es una adaptador RJ45. El celular también, ¿dónde está el celular? Celular es un Redmi Note 8, tiene que estar ruteado. Este es el celular que vamos a usar el día de hoy. Vamos a probar qué tal es la efectividad de este Droidchis. También necesitaremos un adaptador USB-C a USB-A para poder conectar exactamente este adaptador de red y luego así poder conectarlo a nuestro celular, ¿sí o qué? Conectamos aquí, conectamos aquí. Y se me olvidaba, por último necesitamos también un cable de red. Ojo, cable de red también. Cable de red convencional, este UTP categoría 5 es suficiente, relajado. Entonces vamos a ello, a ver qué onda. Vamos a conectarlo a la PlayStation 4 y vamos a ver qué pasa. Bueno, como podemos ver, ya tenemos todo conectado, nuestra PlayStation 4 al cable de red ahí tranquilo. Y bueno, vamos a iniciar por primera vez esta aplicación porque es la primera vez que la voy a iniciar. La primera vez que voy a iniciar la aplicación, así que vamos a echarle gafa a ver qué nos aparece. Bueno, entonces vamos a iniciarla. Iniciarla por primera vez a ver qué onda. Me dice, ojo, solicitud de superusuario. Acuérdense que tienen que ser usuario root del celular. Cero root, hay muchos tutoriales en YouTube los cuales nos dicen cómo es la vaina. Bueno, mi gente, luego de permitir el usuario root, aquí vamos a seleccionar cuál es nuestro firmware. Echamos gafa. Yo en mi caso tengo 900. ¿Sí o qué? 900. La interfaz es Ethernet 0 y le vamos a dar Start, pero antes de darle Start tenemos que configurar nuestra Play 4 como lo hemos hecho convencionalmente en el PPWN convencional. Bueno, aquí tenemos nuestra PlayStation 4 de manera convencional, entonces vamos a ir al ajustes de red, ¿sí o qué? Ajustes de red, vamos a ir a Network. Vamos a ir a Setup Internet Connection y vamos a decirle usar cable LAN. Perdón, F. Vamos a darle Custom. Vamos a darle aquí en PPPoE. Y aquí en User y tal, vamos a colocar cualquier cosa. Vamos a colocarle Shopee. Y aquí el power el mismo. Puede ser cualquier cosa. Le damos Nets, DNS automático, MTO automático, proxy no usar. ¿Sí o qué? Entonces ojo ahí, ahorita ya vamos a nuestro celular. Tenemos aquí nuestro celular y le vamos a dar Start, ¿sí o qué? Mi gente, importante, aquí nos aparece este error. IT debía todo y PPWN, que la librería PPWN no se encontró. Entonces les voy a decir cómo solucionamos este error. Bueno, lo que vamos a hacer es meternos al directorio de Droid PPWN con permisos de superusuario y vamos a descomprimir
el archivo lib64.zip que está en nuestra raíz de la tarjeta SD. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a hacer lo siguiente: run. Aquí creo un directorio llamado lib. El software sobre el futuro viene a aclararles este pedacito que es el más confuso. La carpeta lib deben de crearla dentro de la instalación de el APK de ppwn y darle los permisos necesarios para que se pueda ejecutar bien el programa, la aplicación. Este video lo hice de esta manera a prueba y error porque era la primera vez que lo estaba ejecutando y quería que se fuera como una especie de blog. Yo sé que de pronto la gente quiere algo pues más al grano. Digamos que me parecía bueno este tipo de intentos, ya que pues ustedes también pueden enfrentarse a los mismos problemas que yo me enfrenté en el video o que me estoy enfrentando en este momento. Así que pues espero que lo valoren positivamente. Bueno, mi gente, ya se solucionó el problema de la librería. Vamos a darle start a ver qué onda. Run. Dice que permiso denegado. No es el problema de permisos de la librería libarm64 que teníamos que descomprimir. Así que bueno, le damos a estar ahí sabroso. Aquí dice que ya empezó. Run. Le damos test internet connection ahí a la Play 4. Vamos a ver cómo le va. Vamos a ver cómo le va. Vamos a ver si puede exploitearlo. Vamos a ver si puede exploitearlo. Ahí está dándole, está dándole, está dándole. Vamos a ver cuánto se va a demorar. Ahí está dándole, mi gente. Run, 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 run. Vamos a ver cuánto se va a demorar este proceso. Y sí, señores, aquí aparece que no puede conectarse a la red y vamos a ver si carga el Golgen. Si no carga el Golgen, le metemos la USB que tiene el Golgen, porque eso es otra cosa que quiero saber. Aquí dice esperando el stage 1 para continuar. Entonces vamos a ver si el stage 1 es el Golgen. El Golgen.bin lo tengo en esta USB, mi gente. Vamos a conectarla a la Play 4. Vamos a conectarlo aquí a la Play 4, a ver qué onda. Sí, señores, lo conectamos. Run. Vamos a volver a empezar, mi gente. Vamos a darle aquí, vamos a darle X. Y ojito, y apareció ppwOmnet y Golgen, instalado el Golgen, mi gente. Exquisito y payload correctamente cargado. Insólito, mi gente, la primera vez teníamos que tener la USB. Vamos a echarle gafa aquí a ver cómo nos aparece el Golgen, la versión y todo eso. Mi gente, como podemos ver, aquí está el Golgen. Vamos a ver si me enfoca mejor la cámara. Golgen. Y sí, señores, mi gente, Golgen, run. Y esta es la última versión de Golgen, insólito. Y listo, mi gente, se acabó esta vuelta. Pudimos desbloquearlo. Aquí vemos que ya se quitó el candadito de los juegos. Bueno, mi gente, si les gusta el contenido, like, suscríbase al canal porque vamos a traer mucho más contenidos como este. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es quitar la USB y vamos a reiniciar la consola a ver si no necesitamos ya nunca más la USB con el payload, porque supuestamente se queda ya en caché, así que no la necesitamos más. Retiramos esta Mofirris, vamos a la Poly, vamos atrás a la Polix, vamos a Power Actions y vamos a reiniciar.
Listo, vamos a reiniciar y vamos otra vez a ejecutar el exploit show, a ver qué onda. Bueno, ya que va a reiniciar la Play 4, vamos ahí a RAM. Listo. Ya que va a reiniciar la Play 4, vemos que tiene los juegos candado y esas vainas. El único que no tiene candado es Coge porque lo tengo ahí en mi librería. Entonces bueno, vamos a ejecutar el exploit otra vez. Bueno, el Saborzo del futuro va a comandar este pedazo del video, lo vamos a hacer en voz en off ya que tuve un problema, o sea, mejor dicho, me llamaron mientras estaba haciendo el pedazo del video, entonces pues no quería que quedara ahí esa llamada. Bueno, aquí hacemos lo mismo de siempre, vamos a poner todas las cosas que tenemos que poner correspondientes a la configuración de red y vamos a probar obviamente sin la USB, sin el payload ahí porque ya debería estar en el caché, a ver cómo nos va. Esta prueba la hice 3 veces, esta es la tercera vez que lo hice. La tercera vez que lo hice sin la USB conectada y esta fue la que me funcionó. Así que lo hice 5 veces, la primera funcionó, las otras 3 no funcionaron, las otras 3 pruebas que hice no funcionaron y la última, que fue la cuarta prueba, funcionó, o sea, funcionó 2 veces de 5. La primera vez que vieron el principio del video y la última vez pues que es esta. Bueno mi gente, si les gustan los perros denle like, ahí está el perrito con mi sobrino, aparece ahí. Insólito, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita. Ahí dio un kernel panic, pero miren que ahorita se va a revivir insólitamente. O sea, van a ver que se va a restablecer la Play 4. Yo me quedé ahí quieto esperando a ver si qué pasaba, pero se va a restablecer la conexión del Play 4 mágicamente. Y vamos a ver qué es lo que va a suceder. Yo me quedé esperando, bueno, ¿qué pasó? ¿La tengo que reiniciar o qué? Y no, échenle gafe, verá. Apareció, volvió a las cenizas y ya con el Golden cargado. Qué pena ahí con esta voz tan horrible, esta adicción está mal. Pero bueno, ya quedó sabroso, volvió a funcionar. Así que no es 100% efectivo el exploit, pero pues mucho cuento de que se puede hacer este exploit. Muchas gracias a la comunidad que son unos cracks. Y bueno, ahí pillan que ya no tiene los candados y todo eso, que ya cargó el Golden. Todo sabroso, todo exquisito. Y ahí muestro que cuando carga exitosamente la pantalla se pone en verde. Sabroso mi gente, exquisito, ¿no? Brutal, brutal, brutal este exploit. Y bueno, sabroso mi gente. Ahí vamos. Si te gustó este video no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video como estos. Vamos a hacer muchos videos iguales a este o mejores. Bueno, este video fue un propósito de prueba y error, así que por eso es tan largo. Espero que les haya gustado. Chequen los demás videos del canal, cuídense mucho y que el sabor los acompañe. Nos vemos.